factores que contribuyeron al rápido hundimiento. Por ejemplo, el Britannic era más grande que el Titanic, lo que significaba que tenía más peso, y por lo tanto se hundiría más rápido una vez que empezara a entrar agua. También se cree que la explosión de la mina causó más daño del que se pensó inicialmente. ¿Quieres que te busque más información sobre estos errores? Sí. Además del error con las ventanas, hubo otros factores. El Britannic era más grande y pesado que el Titanic, y la explosión de la mina pudo haber causado más daño del que se pensaba. ¿Quieres que busque más información al respecto? Sí. Además del error con las ventanas, hubo otros factores. El Britannic era más grande y pesado que el Titanic, y la explosión de la mina pudo haber causado más daño del que se pensó. ¿Quieres que busque más información al respecto? Sí. Además del error con las ventanas, hubo otros factores. El Britannic era más grande y pesado que el Titanic, y la explosión de la mina pudo haber causado más daño del que se pensaba. ¿Quieres que busque más información al respecto? Ahora el que se está hundiendo es un crucero gigantesco. Increíble. Es impresionante ver cómo un barco tan grande se hunde de esa manera. ¿Quieres que busque más información sobre el Britannic o sobre otros barcos famosos que se hayan hundido? Y aparte se hundió por un torpedo. En realidad, el Britannic se hundió tras chocar con una mina marina, no con un torpedo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo ocurrió la explosión? Estoy hablando de este barco. Ah, claro. El Britannic fue un barco hospital que se hundió durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quieres saber más sobre su historia o sobre el hundimiento? Sobre el hundimiento. El Britannic se hundió el 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo. Era el barco gemelo del Titanic y el tercero de la clase Olympic. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el almirantazgo lo convirtió en un barco hospital. El Britannic chocó con una mina marina y se hundió en 55 minutos. Murieron 30 personas, pero 1035 fueron rescatadas. ¿Quieres saber más sobre el barco o el hundimiento? El hundimiento. El Britannic se hundió el 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo. Era el barco gemelo del Titanic y el tercero de la clase Olympic. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el almirantazgo lo convirtió en un barco hospital. El Britannic no era solamente hermano del Titanic, sino también del Olympic. Es correcto. El Britannic era hermano del Titanic y del Olympic. Los tres formaban la clase Olympic de transatlánticos, conocidos por su lujo y tamaño. ¿Quieres saber más sobre alguno de estos barcos? ¿Qué hubiera pasado si los tres barcos que hacían la clase Olympic, Titanic y Britannic se hubieran hundido? Es una pregunta interesante. Si los tres barcos se hubieran hundido, la tragedia habría sido aún mayor. El Olympic tuvo una larga carrera, sirviendo incluso en la Primera Guerra Mundial. Su hundimiento habría sido una gran pérdida. ¿Quieres que busque información sobre la historia del Olympic? No tiene sentido que mi papá dijera que el Olympic se hundió si ni siquiera se hundió. Y hasta lo corregí que diciéndole que no se hundió, lo único que se hundió fue el Titanic. Es correcto, el Olympic fue el único de los tres barcos que no se hundió. Tuvo una larga y exitosa carrera de más de 20 años. ¿Te gustaría saber más sobre su historia? Sí, eso lo dijo gracias a las noticias. Sí, la noticia de que el Olympic no se hundió se extendió rápidamente, especialmente después del desastre del Titanic. ¿Quieres que te cuente más sobre la reacción del público?
Este barco se hundió por completo a las 11:50 del crucero que tenía. Así es, el Britannic se hundió completamente a las 11 de la mañana del 21 de noviembre de 1916, casi una hora después de chocar con la mina. ¿Quieres saber más sobre cómo fue el hundimiento? ¿A qué hora se hundió el Titanic? Quería decir, no Britannic. ¿En qué está? ¿A qué hora se hundió el Titanic? El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Chocó con un iceberg alrededor de las 11:40 de la noche y se hundió por completo a las 2:20 de la mañana. ¿Te gustaría saber más sobre el hundimiento? ¿Y a qué hora se hundió por completo el Lusitania? El Lusitania se hundió completamente a las 2:28 de la tarde del 7 de mayo de 1915, solo 18 minutos después de ser torpedeado por un submarino alemán. ¿Te gustaría saber más sobre Lusitania o sobre el contexto histórico de su hundimiento? El Olympic es un pro porque no se hundió. Así es. El Olympic tuvo una larga y exitosa carrera, sirviendo incluso como barco de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quieres que te cuente más sobre sus aventuras? Aún así que no se hundiera el Olympic, no se salvó que lo desguazaran de todos modos. ¿Verdad? Es cierto que el Olympic tuvo algunos incidentes. En 1911, chocó con un crucero británico, y en 1934, chocó y hundió un faro. ¿Quieres que te cuente más sobre estos incidentes? ¿Qué hubiera pasado si el Olympic hubiera chocado con mucha más fuerza al crucero? ¿Se hubiera hundido el Olympic o el crucero? Es posible que el Olympic hubiera sufrido daños más graves, pero no necesariamente se habría hundido. Estos barcos eran muy robustos. ¿Quieres que te cuente más sobre las características de seguridad del Olympic? Pero el único que se hubiera hundido hubiera sido el crucero. Es posible que el Olympic hubiera sufrido daños más graves, pero no necesariamente se habría hundido. Estos barcos eran muy ¿Y el robustos. crucero? ¿Quieres? ¿Cómo le hubiera ido? El incidente ocurrió en 1911, cerca de la isla de White. El Olympic chocó con el Hawk mientras intentaba adelantarlo. El Olympic sufrió daños leves, pero el Hawk quedó gravemente dañado y tuvo que ser reparado. ¿Quieres saber más sobre este incidente o sobre la historia del Olympic? Pero ese barco se terminó hundiendo de todos modos o cómo. El crucero que chocó con el Olympic. El Hawk se hundió en 1914 tras ser torpedeado por un submarino alemán. ¿Quieres que te cuente más sobre el Olympic? Pues al parecer este crucero es el mismo, porque también se hundió por lo mismo que el otro, por un torpedo. No. El HMS Hawk no se hundió por la colisión con el Olympic. De hecho, el Olympic fue el que sufrió más daños. El Hawk se hundió en 1914 tras ser torpedeado por un submarino alemán. ¿Quieres que te cuente más sobre el Olympic o sobre otros barcos famosos? ¿Y qué pasó después que se hundiera el Hot Hostel que dijiste? Después del hundimiento del Hawk,
El Olympic siguió en servicio hasta 1935. Durante la Primera Guerra Mundial, se usó como transporte de tropas y después, volvió a ser un transatlántico de lujo. ¿Quieres saber más sobre su historia? Pero terminaron desguazándolo, ¿no? No, el Olympic no se desguazó inmediatamente después de la guerra. Siguió funcionando como transatlántico de lujo hasta 1935, cuando fue retirado del servicio y vendido para desguace. ¿Te gustaría saber más sobre el desguace del Olympic o sobre su historia después de la guerra? Fue un grave error lo que construyeron al Olympic, destruirlo, porque si hubieran descartado al Titanic y al Titanic aún seguiría la clase Olympic. Fue su último y grave error, sin saberlo. Bueno, desguazar el Olympic fue una decisión económica, no un error. Pero es cierto que fue una pena perder un barco tan histórico. ¿Quieres que te cuente más sobre el desguace del Olympic? Por la culpa de ellos ya no existe la clase Olympic. En realidad, la clase Olympic dejó de existir por razones económicas. Después de la Primera Guerra Mundial, la demanda de transatlánticos de lujo disminuyó, y mantener estos enormes barcos se volvió muy costoso. ¿Quieres que te cuente más sobre el declive de los transatlánticos de lujo? Pero, pero si, si desapareció la primer clase Olympic, puede que regrese la segunda, que se llame clase Olympic 2, o sea, con el Olympic 2, Britannic 2 y Titanic 2.